¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Capítulo 9, parte 2. ¿Qué es adoración? Adorar significa besar inclinándose con reverencia. Viene de la raíz hebrea shakha, que significa postrarse. Da la idea de caer de rodillas para rendir homenaje a Dios. Es un acto de reverencia y humillación. En el Nuevo Testamento, la palabra adoración equivale al término griego proskuneo, que viene de pros, que significa hacia adelante, y kuneo, que significa besar. Es decir, proskuneo es besar la mano de un rey con una inclinación hacia adelante. Es postrarse con respeto y reverencia. Es un beso que expresa un alto grado de sumisión y profunda reverencia, para humildemente suplicar a alguien que haga algo. Solo es comparable al perro que lame la mano de su amo en halagadora muestra de afecto. Mateo 15:25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Entonces la adoración es una actitud interna de humildad, respeto y reverencia a Dios, demostrada con actos visibles, expresada a través del sacrificio desinteresado, sin anhelo alguno de recompensa. Muchas veces pensamos que la única diferencia entre alabanza y adoración es que la primera tiene un ritmo rápido y la segunda es algo más lento, y eso no es así. La alabanza proclama las poderosas obras de Dios, mientras que la adoración es rendirle reverencia con humildad de corazón por quien es Él. La alabanza afirma las obras poderosas de Dios, la adoración afirma la persona de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Escritura describe una postura del cuerpo para alabar y para adorar. No se trata tanto de lo que decimos, sino de la actitud con que lo hacemos. Pero va más allá, porque no implica solo una postura física, es una actitud del espíritu, el alma y el cuerpo. Algunas características de la postura corporal en la adoración son inclinar el rostro, levantar los brazos, extender las manos, arrodillarse y postrarse. Literalmente esto significa caer en el rostro en el suelo, con el fin de reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, que sin su gracia no somos fuerzas. No podemos hacer nada, que sin su gracia no somos nada. Una vez que hemos dado gracias, que hemos alabado y adorado, la gloria de Dios desciende. Esta es la señal de que la habitación, el trono donde Dios se sienta, ha sido edificado. Génesis 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. El mayor acto de adoración descrito en la Biblia es postrarse en la presencia de Dios con la cara en el suelo. ¿Cuánto tiempo debemos adorar? Alaba hasta que el espíritu de adoración venga, y adora hasta que la gloria de Dios venga. Porque muchas veces la presencia de Dios no se manifiesta, porque no hemos adorado lo suficiente, porque hemos cantado las mismas canciones de siempre, porque no hemos edificado su trono, o porque hemos asumido una actitud incorrecta ante su presencia. Cuando edificamos el trono de Dios, Satanás no puede permanecer en medio de nosotros. Si usted no adora correctamente, podrá tener un buen servicio, pero no tendrá la gloria de Dios. Veamos ahora una serie de conceptos acerca de la alabanza y la adoración y cómo se conectan con el fluir del poder sobrenatural. La alabanza y la adoración provocan que Dios se revele a sí mismo. Isaías 6, del 3 al 4. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Si usted adora con todo su corazón, puede hacer que Dios se le revele, como lo hizo a través de las Escrituras. En el versículo anterior, cuando se adoró su santidad, Él reveló su gloria. Muchos de nosotros no llegamos a la iglesia a la hora de la adoración, sino que llegamos más tarde porque nos creemos tan espirituales que creemos que adorar no es necesario, y solo aparecemos para oír la palabra. ¿Cómo Dios le va a hablar si primero no le adora? La adoración desata los sellos de revelación. Entonces, cuando la adoración no está llegando a Dios,
no puede haber revelación. Cuando la medida de adoración no es la correcta, el profeta solo puede profetizar hasta esa medida, y los milagros creativos no sucederán. Esta es una de las razones por las que la Biblia dice que la palabra es como un martillo. En algunos lugares la atmósfera está tan dura que tenemos que golpear. Y la atmósfera está dura por falta de adoración y porque hay una adoración incorrecta. Dios se revela en la oración, es decir, la verdadera oración es evidencia de que Dios se está manifestando. Nosotros no conocemos la oración fuera de Dios porque fue Él quien le dio a conocer. Cuando el hombre no adora, algo no funciona en su interior. Por otro lado, si no encuentra al Dios verdadero, el hombre desata esa pasión para adorar en otras cosas, todas ellas creadas, incluyendo ídolos y al mismo tiempo seres humanos. La adoración en espíritu y en verdad sucede cuando ya no estamos conscientes de nosotros mismos, sino solo de Dios. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración es un mandato, y como tal no depende de cómo nos sintamos. Hay líderes en las iglesias que se consideran tan importantes que siempre llegan al servicio después de la adoración. Esperan que el pueblo les prepare la atmósfera. Tienen a todo el pueblo adorando, pero ellos no lo hacen. Una adoración es completa y genuina cuando hemos excedido el límite de nosotros mismos y solo estamos conscientes de Dios. Usted no adora a Dios mientras siga consciente de sí mismo y sus circunstancias. Si continúa pendiente de lo que otras personas piensen de usted, aún no está adorando. Si sigue pensando en las mismas cosas que ocupaban su mente antes de entrar al templo, aún no se ha superado el límite de su humanidad. Viene a ser como un ídolo delante de la presencia de Dios. La adoración revela dónde está Dios, un lugar llamado allí. Génesis 28:16. Ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Si usted quiere saber dónde está Dios, siempre lo encontrará en medio de la adoración de su pueblo. En un lugar llamado allí, por ejemplo, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Se añadió énfasis. Jacob también encontró un lugar llamado allí. El desierto era ese allí donde Dios estaba con el pueblo de Israel. Ver Génesis 28:10-16. En el caso de Adán, el huerto del Edén era el allí. Ver Génesis 2. El Señor hace una cita divina con nosotros y pone el lugar. Cuando usted encuentra su allí con Dios, por medio de la oración comienza a ver lo que Él está haciendo y a oír lo que está diciendo. Allí es el lugar donde usted se encuentra con Dios, en medio de la adoración. El nivel de ascenso en alabanza y adoración determina el tipo de milagros que ocurrirán en un servicio. Si el ascenso en la alabanza y la adoración no es el suficientemente alto, entonces puede que se sane a alguien de un dolor de cabeza, pero nadie de un cáncer terminal. Es verdad que hay servicios en que el ascenso es mayor que en otros. Sin embargo, si queremos la gloria de Dios, tenemos que llevar la alabanza a otro nivel. Cuando usted alaba y adora a Dios, pero su estilo de vida no está santificado, no puede ascender a su presencia, porque tiene un peso que no lo deja subir. Todo aquello que no esté alineado con Dios será un peso para usted y no lo dejará elevarse en la adoración. La Biblia llama a eso pecado. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En el ámbito espiritual, el pecado es considerado gravedad espiritual. Hay niveles de la presencia de Dios a los que una persona no podrá ascender. No importa cuánto brinque, salte, se arrastre, se postre o grite. Si no está preparada para dejar caer el peso del pecado, no podrá ascender. Por eso es que en los servicios hay quienes entran en la presencia de Dios más rápido que otros, y algunos nunca entran, por causa del peso de su pecado. Ningún servicio en la iglesia debe volver al punto de partida o al nivel de ascenso en que estuvo la vez anterior. No podemos vivir de las glorias de ayer. Cuanto más alto subamos, más gloria se derramará. Estaba predicando en Maracaibo, Venezuela, cuando un milagro se asombró por la persistencia de la persona. Había allí una mujer que había ido a Estados Unidos a buscarme para que yo orara por ella porque Dios le había dicho que cuando lo hiciera sería sana.
Esa vez no me encontró porque yo estaba de vacaciones. Luego fue a buscarme a TBN, Trinity Broadcasting Network, porque se enteró de que sería anfitrión del programa Praise the Lord. Pero tampoco pudo dar conmigo porque salí rápido. Entonces le llegó la noticia de que yo iba para Maracaibo. Una noche, cenando en Maracaibo, ella llegó al restaurante donde estábamos, en silla de ruedas y sin poder hablar a causa de la enfermedad. Después de 7 horas de viaje, pues no podía subir a un avión. Su esposo la acompañaba y yo le dije a él que la llevara a la cruzada para que Dios la sanara. El cáncer había tomado su cuerpo y su cerebro. El esposo la llevó a la cruzada y cuando estábamos todos alabando a Dios, yo comencé a enseñar acerca de la alabanza y la oración. Todavía no había orado por nadie cuando de repente aquella mujer que había entrado en silla de ruedas se levantó y comenzó a caminar y a hablar normalmente. Todo el pueblo de Dios se metió en alabanza y adoración, su gloria cayó. La mujer fue sanada al instante. Ese es el tipo de atmósfera que Dios está buscando en nuestras reuniones e iglesias. Esas mismas atmósferas las podemos producir en nuestras casas. Cuando adoremos a Dios en espíritu y verdad, recibiremos la sanidad, el milagro y todo lo que Él tiene listo para nosotros. Hay personas que han hecho de todo pero no han alabado ni han adorado a Dios. Si nada le ha funcionado, mi consejo es que alabe y alabe hasta que el espíritu de adoración venga, y que adore y adore hasta que la gloria de Dios venga, sane su cuerpo y haga un milagro en su vida. Hay quienes tienen más conocimientos de sus circunstancias o problemas que de Jesús mismo. El propósito principal de la adoración es la intimidad con el fin de producir vida. Si su adoración no produce vida, entonces está muerta. La adoración es una relación íntima como la que se da entre el hombre y la mujer. Mis hijos nacieron como resultado de la intimidad entre mi esposa y yo. No fue una casualidad, se planificó y como resultado 2 vidas nuevas fueron creadas. Así es la adoración. Si la adoración del creyente está basada en el amor de Dios, porque le tienen que decir que cante y levante las manos. ¿Qué predomina en la iglesia de Cristo? Lo almático. La adoración de hoy produce emociones en el alma, pero no toca el espíritu. Como dijimos antes, la mayoría de canciones que entonamos, ya sean tradicionales o culturales, giran alrededor de nuestras necesidades terrenales. La adoración se convierte en idolatría cuando la necesidad viene a ser nuestro Dios y lo terrenal nuestro ámbito. La adoración debe revelar la existencia de Dios, no de la carne. De esa manera errónea de adorar a Dios tiene su base en el egoísmo del ser humano, aunque también se combina con la falta de conocimiento del Dios que se adora. Nuestra adoración siempre estará de acuerdo con la revelación que tengamos de Dios. Usted no puede halagar a una persona que no conoce, solo puede hacerlo con aquella que sí conoce. Cuando más íntimamente la conozca, más detalles tendrá para agradarla. Por la misma razón, algunos no pueden alabar y adorar a Dios por mucho tiempo. Se quedan sin palabras y sin ánimo, porque no saben a quiénes están adorando. Hay quienes se enojan porque se dedican 1 hora a la alabanza y a la oración. Creen que es una pérdida de tiempo o desorden, pero si usted conoce realmente a Jesús y fija sus ojos en Él durante la oración, llegará un momento en el que se olvidará del tiempo, las circunstancias y hasta de la necesidad. Cuando usted se centra en Jesús, Él se encontrará en su necesidad. La alabanza y la oración desatan la atmósfera de gloria y la presencia de Dios. Cuando usted tiene intimidad con Dios, da a luz sus planes en la tierra. Si la alabanza sienta las bases o prepara el terreno para luego ascender en adoración y unirse con Él, no podemos cantar 4 alabanzas muertas y pensar que vamos a entrar a su presencia con cara de aburridos. Si somos adoradores en espíritu y en verdad, vamos a edificar ese trono y a construir la habitación para que Dios habite en nuestras tejilás o cánticos nuevos, para que sane el enfermo, haga milagros, transforme vidas y sea glorificado. El punto de nuestra alabanza produzca vida en cada persona que siente en nuestros servicios. Edificar una atmósfera espiritual. En mi experiencia, cada vez que voy a predicar, ministrar milagros y sanidades, lo hago desde la atmósfera que produce mi vida de oración, y de adoración personal y corporativa en la iglesia. Dios siempre ha hablado desde la nube de su gloria. De ahí la importancia de saber cómo edificar una atmósfera espiritual. ¿Qué es una atmósfera?
Una atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra, o la capa gaseosa que rodea un cuerpo cualquiera. Es el ambiente que lo rodea. Una atmósfera espiritual es la nube de la presencia de Dios que nos rodea. Por ejemplo, cuando hace mucho frío en invierno, usted respira y puede ver cómo el aliento sale de su boca. Puede ver la atmósfera que produce su aliento. La alabanza y la adoración producen el aliento de Dios en medio nuestro. Y el aliento de Dios es vida. Tenemos que crear una atmósfera celestial para que los milagros, las sanidades y los prodigios ocurran, donde usted pueda ver lo que habla. A veces la gente está concentrada en lugares donde su fe no puede trabajar. Si le sucede eso, tiene que cambiar su atmósfera y ambiente. Cuando Jesús se alejó de Nazaret, no lo hizo para probar ninguna teología, ni para demostrar que era hijo de Dios o el profeta de moda. Él se fue porque esa atmósfera no era la correcta. Muchas personas están muriendo en un lugar donde no existe nada sobrenatural, donde no está ni la vida, ni la presencia, ni el poder de Dios, porque no se genera ninguna atmósfera divina. No hay oración ni intercesión. Tampoco hay una alabanza y adoración suficientemente alta que edifique el tabernáculo para Dios, para que Dios habite. Yo lo he vivido, por eso contraté músicos profesionales y llenos de Espíritu Santo, a tiempo completo, para enseñarles a manifestar la presencia de Dios y que puedan influir conmigo. Hoy por hoy no solo lo hacen en esta iglesia, sino que donde quiera que vamos, ellos saben edificar una atmósfera de su presencia. Como resultado, los milagros siempre ocurren. La adoración establece la atmósfera divina en la tierra. Desde la perspectiva de Dios, todo en la tierra está estancado debido a la caída del hombre. En el principio, el cielo y la tierra estaban juntos, pero cuando el hombre pecó, hubo una separación, un distanciamiento. En este ámbito natural ya no está la gloria de Dios manifestada. La única manera de traerla es a través de nuestra alabanza y adoración. Entonces, esto nos lleva a saber que no podemos apurar la alabanza y la adoración en el servicio. Su duración dependerá del lugar. Si la atmósfera del lugar es dura, tomará más tiempo edificar ese trono. Cuando no es tan dura, se puede ir directo a la adoración. Hay 3 revelaciones importantes acerca de una atmósfera. 1. Tenemos que percibir o discernir la atmósfera de un lugar. 2. Tenemos que desatar y declarar lo que hay en la atmósfera. Y 3. Debemos tomar y recibir lo que se desata de esa atmósfera. En una oportunidad estaba en una cruzada en México y cuando se entregaron la plataforma percibí la atmósfera muy dura. Se podía sentir la sequedad. Dicho sea de paso, esa es la razón por la cual llevo a mis músicos a las naciones. Así que comenzamos a alabar a Dios y después entramos en adoración. De repente toda la atmósfera cambió. La gente de antes estaba dura y no levantaba las manos. Enseguida que se manifestó la presencia de Dios lloraban quebrantada. Muchas veces no solo se trata de edificarla, sino de discernir qué tipo de atmósfera es. Si es para milagros, para sanidades, para liberación o para algo distinto. Cuando discernimos la atmósfera, el siguiente paso es declarar y hablar desde una atmósfera para que suceda lo que éste atrae. Todo lo que declaramos en ese momento sucederá. En el siguiente testimonio veamos cómo podemos discernir la atmósfera y cómo Dios obra milagros a su voluntad. Durante la misma reunión en México que comencé en el testimonio anterior, Dios me mostró que había entre los presentes mucha gente con problemas en los huesos. Así que hice ese llamado. En verdad, habían personas a quienes les faltaban huesos de alguna parte de su cuerpo. Muchos vinieron cojeando, con muletas y en silla de ruedas. Otros vinieron con tornillos en sus huesos. Como la atmósfera estaba lista, declaré y desaté lo que había en esa atmósfera y empecé a orar por la gente. Oré específicamente por las condiciones que el Señor me había señalado. Discerní de qué atmósfera se trataba. Entre tanta gente que se sanó, estaba una mujer a quien sus amigos apodaban la coja, porque le faltaba una pulgada de hueso en la cadera y caminaba lentamente y balanceándose. Además, le faltaba una porción de músculo en la misma zona. Dios se glorificó ese día, llenó su cadera de músculo y le creó el hueso que faltaba. La mujer comenzó a saltar y caminar sin cojear, como si llevara prisa. No paraba de darle gracias a Dios. Dios lo hizo una vez más. Para resumir estos principios, recordemos que la acción de gracias sienta las bases para edificar el trono y la alabanza y adoración donde Dios se sentará. La alabanza es proclamar los poderosos hechos de Dios y la adoración es declarar quién es Él.
todo lo cual involucra una actitud del alma, el espíritu y el cuerpo. Así que edifica el trono para que Dios se sienta y que su atmósfera se manifieste, de modo que podamos declarar lo que Él está diciendo y haciendo en ese momento único. Estos son principios muy poderosos para fluir en el poder sobrenatural de Dios, que se generan desde el sacerdocio del altar.